Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos, chicas, chicos? Un saludo grande a todas las sedes, todos los alumnos de las sedes de EDIS del país. Les doy la bienvenida a esta nueva clase. Eh, Nuevamente agradecido porque están ustedes ahí, que, como digo siempre, si no están ustedes ahí, tampoco podemos estar nosotros. Ustedes son el motor de todo esto. Eh, bueno, preparaste ya tu mate, preparaste tu café, tus caramelos, tus bocaditos, ¿eh? Para ponerte cómodo, tu cuaderno para tomar apuntes, anotar las dudas. Bueno, hoy vamos a también tocar un tema interesante de la anatomía, vamos a ver un poco de anatomía básica, ¿no? Eh, que nos va a servir a nosotros a lo largo de nuestra profesión. Vamos a hablar de la parte de osteología, ¿eh? Osteo de ocio, hueso, logía de estudio, ¿no? Estudio de los huesos. Vamos a hablar de esqueleto, ¿eh? Así que ponete cómodo, anotá, ¿eh? No sé qué más decirte. ¿Querés estar con el perrito al lado para que aprenda? No hay problema, que aprenda, que vea el video, ¿eh? Compartilo. Y también mi consejo es que si querés ver después de este video la otra clase, ¿eh? Para que se asienten mucho más los conocimientos, porque estamos hablando de lo que es aparato locomotor. Bueno, el esqueleto humano que se compone de 207 huesos, algunos dicen 208, son 207 huesos, se incluyen los del oído interno, que tenemos oído medio, perdón, que son el estribo, martillo y yunque. Pero no nos interesan en este momento. Si vos querés indagar sobre eso, preguntar, investigar, tenés el atlas de anatomía, después tenés muy buena bibliografía. También si querés eh, cómo es el proceso de osificación, ahora vamos a ver un pantallazo para tener una idea. El conocimiento, el nombre de los huesos, como debe ser. Yo, chicos, eh, siempre les digo, como dije en los primeros videos, que hablemos técnicamente, ¿sí? Pero un lenguaje entendible para la persona que viene a atenderse. Que la persona diga paleta desde omóplato, está bien, pero ustedes le explican con sencillez, no, mire, se dice cápula, se dice omóplato, este, le, le explican mismo, este, siempre va a haber algún término que ustedes van a escuchar referente a una lesión. Hasta incluso ustedes vieron el partido de fútbol, cuando escuchan por la radio, los muchachos o las chicas también que les gusta, a las que les debe gustar el fútbol, dice, cabeció con el parietal izquierdo. Entonces, ¿qué parietal? ¿Qué es eso? El relator dice parietal. ¿Pero por qué? No es porque se le ocurrió decir parietal, como diría, se cabeció con la nuez, una cosa así. No, porque también es su conocimiento y es el conocimiento que también nosotros vamos a compartir ahora. Que parietal es un hueso lateral del cráneo, ya lo vamos a ver. Eh, Vamos a ver también cómo empieza cómo es la morfología de nuestros huesos apenas nacemos, ¿eh? Que no son huesos, son cartílagos. Así que bueno, por eso los invito a hacer un viaje, ¿sí? Por el aparato locomotor. Este, yo siempre, por ejemplo, que sepan diferencias entre huesos, hay distintos tipos de huesos,
huesos largos, huesos cortos, huesos irregulares, que no tienen una, como el hueso largo, que ya tiene una forma, y no, siempre tiene uno que otro accidente anatómico, vamos a decir así, o morfológico, ¿no? Vamos a ver los distintos nombres de los reparos óseos. Por ejemplo, cuando hablamos el otro día en la clase, cuando ustedes hablaban de rectificación de columna cervical, dicen, ¿qué es la rectificación? Porque a veces se pueden confundir el término con rectificación de motores. A mí me pasaba, porque venían y decían, ¿qué le pasa a la vecina que anda con problemas en el cuello? Dice que se marea. No, tiene rectificada la columna. Claro, entonces vos decís, ¿cómo pasó por el mecánico? Vos decís una cosa así. ¿Por qué? Porque no conocés y bueno, llega un momento que o investigás, o ahora que tenemos la ventaja del Google, los chicos, qué sé yo, se sienten el término de rectificación y ya van y buscan. Ah, no, de motores no, es del cuello. O el tipo que necesita tiene un problema de motor, no necesita un traumatólogo, un masajista, un kinesiólogo, necesita un mecánico. Y ahí va al lugar que corresponde. Es manejo del significado también, pero a nosotros lo que nos interesa que es rectificación, o cuando hablamos de una escoliosis, uno dice, escoliosis, ¿qué tiene? No, ahí vamos a ver, por ejemplo, hoy vamos a ver la columna vertebral, cintura escapular, cintura pélvica. Así que bueno, chicos, vamos entrando en el tema, vamos arrancando con las diapositivas, y como siempre, yo les voy a meter, no un cuadro clínico, pero algún ejemplo sobre algún caso de alguna lesión o algo referente a ese punto donde estemos hablando. Así que bueno, vamos a empezar con las diapos. Vamos a arrancar. Bueno, el aparato locomotor, como estuvimos hablando tanto en el video anterior, la clase anterior, está formado por el sistema muscular y el sistema esquelético. Sistema esquelético, que hoy tenemos que hablar, ¿qué pasa con el sistema esquelético? Está formado por huesos. Y esos huesos, sus articulaciones, que es lo que une a cada hueso. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que el húmero con la escápula están unidos, ¿por qué? Por una articulación. Bueno, a su vez, esas articulaciones están divididas en 3 grupos y, a su vez, en subgrupos. La función, ¿no?, de que tiene los huesos es de protección, por ejemplo, en el cráneo, protegen la masa encefálica, el cerebro, de armazón, por ejemplo, todo lo que es referente a la parrilla costal, ¿no?, que contiene tantos órganos dentro, por ejemplo, los pulmones, corazón, el hígado, el vaso, el estómago, el esófago, la tráquea. De palanca, cuando ustedes, por ejemplo, mueven un brazo, obviamente actúa el sistema muscular, por medio de los músculos y sus tendones. Digamos que habíamos hablado del bíceps, que tiene su inserción en la cavidad glenoidea, en la apófisis coracolumbar del omóplato, y va ¿hacia dónde? Hacia el hueso, hacia el radio, a la tuberosidad bicipital. ¿Y qué pasa? El músculo al contraerse, hace palanca, y es la función que cumple el hueso, o sea, cumplen los dos huesos, en este caso, el húmero
y el radio, que es flexionar el codo. Entonces se hace un tipo palanca. Bueno, soporte, carga, obviamente, carga de todo el cuerpo, un ejemplo, la columna vertebral, lo que es los huesos de toda la cintura pélvica, que reciben todo el peso corporal. Por eso vieron que muchas veces hay personas que se tienen que hacer una cirugía o de prótesis de rodillas, prótesis de cadera, y el médico les recomienda bajar un poquito de peso. Porque capaz que están sobrecargando la zona, por decirlo así. Bueno, y acá, vuelvo a decir, sistema de sostén corporal, sistema esquelético, y vemos, ¿no es cierto?, cráneo, columna vertebral, parrilla costal, miembros superiores, cintura pélvica, miembros inferiores y huesitos del pie, huesitos de la mano. Acá, por ejemplo, es una etapa donde hay cartílago. Y acá, voy a bajar un poquito esto, y acá está la osificación. Se va, a medida que vamos creciendo, se produce la osificación para que llegue al hueso ya maduro, digamos así, ¿no? Ya tome su forma final. Bueno, acá hay diferentes tipos de huesos, tenemos los huesos largos, como muestra el húmero, el fémur, tibia y peroné, cúbito y radio. Tenemos los huesos cortos, que vendrían, un ejemplo, vendrían a ser los huesos de la mano. Los huesos sesamoideos, por ejemplo la rótula, que están entre las articulaciones, que vendrían a formar un tipo de polea, es una parte de la polea de la articulación. Los huesos planos, como el cuerpo de una vértebra, y huesos irregulares también, como las láminas y las apófisis de las vértebras. Acá también estamos viendo los huesos planos, como los huesos del cráneo, el parietal que estábamos hablando recién. Y después, bueno, huesos neumáticos, que esto serían los huesos que están en la parte del cráneo, que no nos, en este momento no nos interesa meternos en el tema, ¿no? Bueno, acá se ve la osificación. Ustedes ven el hueso del recién nacido, que es cartílago. Están viendo a medida que pasa los años, cómo va diferentes células que forman el tejido óseo, como osteoclasto, osteoblasto, van haciendo su trabajo, se va osificando, y llega al hueso adulto. Por ejemplo, acá tenemos el hueso esponjoso, hueso compacto, y acá lo que se le llama la cavidad medular, que es ahí donde se llevan los procesos de producción de glóbulos rojos, de todas las células hemapoyéticas, vamos a decir, de la sangre. Ustedes vieron que, por ejemplo, siempre está el famoso trasplante de médula para diferentes tratamientos. Bueno, es de ahí donde el hueso, no tengo conocimiento qué tipo de procedimiento es,
pero se extrae ahí una porción, digamos, una cantidad de médula para someter a tratamiento a la persona que lo necesita. Bueno, también el hueso recibe su irrigación. ¿Bien? Ven por acá, lo de color rojo son las arterias y lo de color azul son las venas. Esto, por ejemplo, generalmente le dicen agujero nutricio, ¿eh? Porque obviamente la arteria, en este caso, va a ser la vía de llevar hacia la matriz ósea, hacia todo el hueso, todos los elementos para su correcto metabolismo, para su alimentación, vamos a decir así. Hay lesiones en el deporte que se ven en la zona, por ejemplo, del cartílago, porque el hueso, me olvidé de explicar, ¿no? Que lo recubre una membrana, ¿no? Como si fuera una cáscara, vamos a decir, ¿sí? Que se llama periósteo. A ver si se ve el periósteo. No, pero más o menos sería esto. Una capa, no el, el hueso compacto, sino cubre esta zona. Bueno, después está un cartílago articular que protege al hueso cuando está en una articulación. Por ejemplo, acá es una articulación, ¿no? De la cabeza del fémur con la cavidad cotiloidea del hueso ilíaco. Esta sería la articulación de la pelvis con el húmero. Por ejemplo, si ese cartílago se ve afectado, ya es algo patológico. Y hay una patología que se llama osteocondritis, que generalmente se debe a una deficiencia en la irrigación, ¿no? Y produce un déficit, una patología en lo que es la parte del cartílago, del hueso. O sea, esto que cubre acá, ¿qué sería lo que se insertaría en este acetábulo? También el acetábulo tiene cartílago, que es como para protegerlo del roce. Del roce, por ejemplo, en este caso, cuando uno va a caminar. Por eso vieron cuando hay un problema de osteocondritis, que es ese déficit de la circulación, y que se gasta, vamos a decir, el cartílago. Ahí produce dolores, produce un poco de imposibilidad para realizar ciertos gestos deportivos. Eso se ve más en el deporte. Muchas veces se debe también por el sobreuso, mal entrenamiento o una planificación mal hecha de cuando eran chicos, que afecta al crecimiento normal, ¿no? Del hueso, de su cartílago. Después tenemos las articulaciones, que son lo que unen al hueso. Recién estamos viendo la del fémur con la pelvis. Están las móviles, que las llaman de artrosis, que son sinoviales, musculares. ¿Qué pasa? Un ejemplo de estas móviles vendría a ser la de la rodilla. ¿Qué pasa? Tiene una cápsula sinovial, tiene ligamentos, tiene meniscos, tiene un líquido sinovial, que es el que lubrica a la articulación,
también pasa en el hombro, donde hay ligamentos, no hay meniscos, obviamente, pero hay ligamentos que sostienen la articulación, parte muscular, que es un pilar para sostener la articulación, ¿no? La firmeza, mantenerlo. Y obviamente líquido sinovial. ¿Por qué? Porque eso es lo que lubrica a la articulación. Por eso, capaz que si no hubiera líquido sinovial, se produciría un desgaste, se afectaría eso al cartílago articular, que estábamos hablando recién, porque las dos superficies articulares tienen cartílago, que ayuda a que no haya tanto roce o no se gaste, vamos a decir así, esa parte de los huesos, ¿no? Que se articula. Bueno, tenemos la de las rodillas, tenemos toda articulación móvil, la de los dedos, la del tobillo, la articulación del cráneo, ¿no? Con las dos primeras vértebras cervicales. Después tenemos las semimóviles, que se llaman anfiartrosis, que son fibrosas y cartilaginosas. Por ejemplo, una puede ser la articulación del pubis, donde hay donde en la parte anterior de la pelvis, los dos huesos ilíacos se articulan y entre medio tienen un disco cartilaginoso. Después están las inmóviles o las sin artrosis, que vendrían a ser la articulación, por ejemplo, del cráneo, ¿no? Que recién lo estamos viendo, es un ejemplo así más conocido. Esa articulación, por ejemplo, es dentada, ¿no? Hay varios ejemplos de esas articulaciones en el esqueleto que lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, las diartrosis se clasifican según la forma que tienen sus superficies y tipo de movimiento. Por ejemplo, en artrosis por ejemplo, la del húmero y la escápula, troclear, que vendría a ser un tipo polea. Vieron que le hablaba yo recién de la rótula, que forma parte de una polea articular. Vendría a ser la articulación de la rodilla, que es una troclear. Y también es condilia, bicondilia, por los cóndilos posteriores. Tenemos la condila, que estamos hablando recién, por ejemplo, la articulación de la muñeca. Después tenemos también la articulación del codo, que esa es una tróclea, son trocleares. Y también las de las falanges, ¿no es cierto? Como muestra acá. Que las trocleares son como si fuera una polea. Bueno, bicondilia doble, que se está viendo lo que es la parte posterior de la rodilla, la parte anterior. También tiene es una bicondilia y una troclear. Se llama así la articulación. Acá tenemos, por ejemplo, vieron que yo les dije, bueno, que tiene una cápsula, tiene ligamentos, el ligamento anterior, el ligamento posterior, el ligamento lateral, los meniscos, que en este caso sirven como cuña. Sirven para mantener la buena articulación, ¿no?
para que esté bien alineada, no haya imperfecciones. Ya cuando, por ejemplo, hay problemas, se traba la rodilla, hay dolores, hay incapacidad funcional, ya el médico hace un estudio fehaciente si es problema meniscal o si en caso que la rodilla, ¿no?, o en este caso la tibia, sufra un desplazamiento durante un movimiento o caminar o saltar o en el movimiento que se utilice esta articulación sufra un desplazamiento anterior o posterior, ya el traumatólogo examinaría si no es un problema de ligamentos cruzados. Cuando una rodilla, estos ligamentos, tanto el ligamento anterior, ligamento colateral interno y colateral interno, fíjense que mantiene el espacio articular, ¿no es cierto?, ordenado en una forma lineal, una forma sin problemas. Ahora, cuando hay una lesión de uno de estos ligamentos, ya sea por un golpe o para algún mal movimiento que realiza el paciente o la persona, ya se dice que esta articulación puede tener un bostezo. Puede ser un bostezo externo, que este espacio esté un poco más ancho que el otro, es un bostezo externo. Ahora, cuando hay una lesión de este ligamento colateral interno, ya hay un bostezo interno. Y también puede llegar a comprometer un poquito este menisco. ¿Por qué? Porque fíjense que están tan como comunicados casi. Por eso siempre que hay una lesión con buen criterio, el traumatólogo también evalúa el estado del menisco interno o mediano. Esta de la rodilla es una de las articulaciones que siempre sufre más patologías que van a ver, no solo en el deporte, sino en la vida diaria. Bueno, después tenemos las trocoides, que fíjense, es como si fuera una ruedita, acá está el eje. Trocoide vendría a ser la del atlas y el axis, que son las dos primeras vértebras cervicales. El atlas debe su nombre a un dios de la mitología greco-romana, que sostenía el mundo sobre sus hombros. Y por eso le pusieron el nombre de Atlas. Puede decir primera y segunda cervical, pero siempre se las conoce no por el número, sino más por el nombre. Otro ejemplo es la articulación de cúbito y radio, que también es una trocoide, tipo trocoide. Chicos, esto no es para que ustedes lo sepan de memoria, ni me lo van a decir repetir como loritos, para que tengamos un conocimiento de lo que son las articulaciones. Esto sería la articulación trocoide vista desde arriba. De un cúbito y radio. Por eso se puede realizar el movimiento de pronación y supinación, que lo habíamos hablado en el video anterior. Bueno, después están las artrodias, que son movibles, como las vértebras. Acá tenemos un ejemplo de las vértebras, que son movibles. Después encaje recíproco, o silla de montar se le llama, del trapecio con la primera falange, o la falange del pulgar. Esto, por ejemplo,
Hay una lesión muy común en el boxeo principalmente, que se llama fractura de Bennett, que sería como un hachazo, parece la lesión, ¿no? Si uno ve la placa radiográfica, que se produce en esta zona, casi llegando a la articulación de el trapecio con la falange, primera falange del pulgar, o con el metacarpo. Después, bueno, las semimóviles, que yo les había hablado, las cartilaginosas, que tienen su unión por medio del disco intervertebral, que se unen también por un ligamento, las ínfinis, que tienen el disco cartilaginoso. Yo les había hablado de los dos huesos coxales de la cintura pelviana. Otro tipo de articulación, que es una membrana, que une a la tibia y el peroné, que es semimóvil. Y bueno, las inmóviles, que puede ser una unión ósea, unión fibrosa, cartilaginosa. Por ejemplo, la unión fibrosa o sutura de los huesos del cráneo, la unión cartilaginosa de las costillas con el húmero. Ustedes vieron que a veces pasa, digo por un caso particular, que siempre hay alguna persona ya añosa, ¿no? No me vayan a preguntar si a mí me pasa porque los bocho. Vieron que dice, me duele el corazón, y se tocan del lado izquierdo, y siempre yo decía, ¿qué duele? No, el corazón no duele, no duele. Sino, esto es una articulación, y a veces, como toda articulación, a las personas de edad les duele. Esto me lo dijo una vez un médico, me lo explicó así. Le pregunté, doctor, era profesor también, puede ser que no duele, me dice. Eso es porque tiene un problema articular. Puede ser que tengan que la artrosis que tengan, los dolores le afecten. Aparte es muy clásico el dolor de hueso, el dolor de articulaciones especialmente. Es un antecesor a la ciencia de la meteorología. ¿Quién no le preguntó, abuela, ¿te duele la rodilla? Sí, y mañana llueve. Una cosa. ¿Nunca les pasó? ¿O no les pasa? Bueno. Acá vamos a ver los huesos del cráneo. Tampoco que quiero que todos los huesos me los deletreen de arriba. No, sino queremos ver los más importantes. Por ejemplo, el frontal, el maxilar superior, el maxilar inferior. Acá tenemos el hueso cigomático, donde se inserta el macetero, el temporal, donde está el conducto auditivo externo, la apófisis mastoides, el occipital, el parietal que estábamos hablando recién. Capaz que le pegó con esto, pero dicen parietal, ¿no? Tampoco, pobre hombre, no va a saber, no va a ver de ahí de la cabina de transmisiones la articulación y hasta dónde termina el hueso. Estos son los huesos del cráneo. Por ejemplo, acá está el occipital, obviamente estamos viendo el parietal. Ahora en un plano superior vemos el parietal derecho, el parietal izquierdo, el frontal. Acá en esta zona, ¿no? La sutura coronal, muchas veces en los niños no se suelda todavía. Está la famosa, ¿vieron cuando dicen la famosa mollera que le dicen las abuelas?
Bueno, anatómicamente tiene una explicación, yo lo escuché hace muchos años, que dicen que para que pueda salir por el canal de parto, esto no está eh, soldado, vamos a decir así, a rajatabla, sino para que posibilite creo que la vela se llama ese tipo de sutura, ¿no? Creo, no, voy a ver, buscar en algún libro o googlearlo y se los digo en el Zoom en vivo. Pero habían comentado eso. Vieron que a veces que dicen que a los nenes no hay que tocarle porque les duele, les hace mal. Es en esa zona. ¿Eh? Ahora, después vamos a investigar a ver cómo se llama, es el nombre. Y era eso, para que pueda salir, obviamente, el bebé por el canal de parto. Facilite el trabajo de parto. Bueno, después tenemos los maxilares, la mandíbula. Ustedes fíjense que también tiene articulación, tiene cóndilo, la articulación condilia, que también la otra parte donde se articularía, el acetábulo, digamos así, estaría en el hueso temporal. Después tenemos la parte interna. Fíjense, dos cóndilos. La arcada dentaria. Bueno, después tenemos el maxilar inferior. Ya vimos el superior. Después acá está la articulación del maxilar con el temporal, en la fosa mandibular. Fíjense que también tiene un menisco que sirve de cuña para que la articulación quede bien encajada, vamos a decir así. Acá está el conducto auditivo, el hueso cigomático, que ese es el hueso que se tocan en la zona superior vamos a decir, del cachete, la parte de acá arriba. Lo pueden tocar. Bueno, y acá vamos a pasar al tema que estábamos hablando recién de la columna cervical. Perdón, de la columna vertebral. Vieron que estuvimos diciendo que hay diferentes curvas anatómicas. Perdón, podemos ver la zona cervical, las 7 cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 lumbares y las sacrococcígeas, que estas están soldadas. Acá tenemos atlas, axis y el resto de las vértebras cervicales. Si ustedes se dan cuenta, la vértebra vendría a ser la hermanita mayor de todas, ¿no? ¿Por qué? Tiene una morfología contundente, ya se va dorsalizando, o sea, se va pareciendo a sus vecinas, salvo que tiene muchas diferencias. Y bueno, ustedes ven que acá hay una curva que en este sentido la vemos cóncava, la vemos convexa, si la miramos de este lado de las apófisis espinosas, acá también cóncava y convexa. Bueno, esta curva y esta se llaman lordosis. Esta curva en forma de C, y acá también está, se llama sifosis. Acá podemos ver bien en este estudio, que parece ser una topografía. ¿Para qué sirven? ¿Por qué están esas curvas? Estas curvas están diseñadas, vamos a decir así, ¿para qué? Para poder resistir bien el peso corporal. Porque si esto fuera algo rígido, algo
derecho no podría cumplir la función que corresponde. Acá estamos viendo la curva, la primera curva. Y cuando esto no tiene la curva, sino que está ligeramente así, muy poquita curva, se llama rectificación de columna. Puede ser rectificación de columna cervical, que es la más común de todas, o también puede ser dorsal, o puede ser rectificación de columna. ¿Qué pasa? No tiene la curva anatómica que tiene que llevar, tiene que tener. Por eso le dicen rectificación. Y por eso trae ciertos signos al paciente, ciertas sintomatologías. Por ejemplo, ahora vamos a ver las vértebras cervicales. Es el atlas. Fíjense que acá tiene una faceta articular, tipo meseta, porque ahí van los cóndilos del hueso occipital, porque esto se articula con el hueso occipital. Fíjense algo muy común en estas vértebras, es esto. Primero, la forma de la apófisis espinosa, en muchos termina se bifurca. El foramen vertebral, ¿no? Por donde pasa la médula, de forma triangular. Y acá los costados, foramen transverso, al costado del cuerpo vertebral, tiene dos orificios, por donde pasa la arteria carótida. La arteria carótida, ¿no?, iría a la base del cerebro. Y ahí forma un triángulo anastomosándose con varias otras arterias y forman un polígono de Willis, que le da irrigación a todo lo que es la parte del encéfalo, la parte del cerebro, a distintos puntos funcionales importantes del cerebro. ¿Qué pasa? Cuando hay una anomalía, una rectificación, ¿no?, desviación de columna cervical, no estarían alineados correctamente estos orificios, ni las vértebras tampoco, obviamente. Y ahí habría una irregularidad en la irrigación de la arteria que pasa por estos dos forámenes u orificios. Es la carótida, arteria carótida, son dos, una en este caso izquierda y otra derecha. Por eso mucha gente que tiene rectificación tiene problemas de mareos, muy, muy común. Bueno, acá tenemos las vértebras torácicas, que se diferencian. Ya fíjense que el cuerpo es más grande, por eso tiene carillas costales, en los costados que se articulan con las costillas, obviamente. Esta sería una vértebra torácica o dorsal. Fíjense que el agujero por donde pasa la médula espinal acá es más redondo. En el otro era casi un triángulo. Bueno, volvemos a ver. Acá la faceta costal, donde se insertarían los cartílagos costales, las costillas. Esto donde las facetas donde se van articulando
cada una de las vértebras, ¿no es cierto? Y acá está el cuerpo, la apófisis espinosa, fíjense que a diferencia de las cervicales, vieron que tenía una forma acá en la apófisis de forma bífida, forma bifurcada, forma de Y. Esta no, esta tiene una apófisis bastante voluminosa y recta, digamos, sin bifurcación. Ahora vemos una vértebra dorsal, que es una de las inferiores. Fíjense el tamaño de la apófisis espinosa, el cuerpo bastante voluminoso a comparación de las otras, y el foramen, o por donde pasa la médula, tiene una forma redondeada, pero media como un triángulo, ligeramente como un triángulo la forma. Pero podemos ver el cuerpo bastante voluminoso, porque obviamente, fíjense que es uno de los pilares de la columna. Es el que recibe casi todo el cuerpo, todo el peso del cuerpo, digamos así. Ahora, lo que quería mostrarle también era un disco intervertebral lumbar. Bueno, ¿qué pasa con esto? Es un núcleo pulposo. Es el núcleo. Está formado por un núcleo, el disco, y acá estamos viendo el platillo vertebral donde se asienta, ¿no? Digamos que estamos viendo una vértebra desde arriba, como si fuera con esas máquinas nuevas que sacan fotos de arriba. Bueno, lo estamos mirando. Bueno, tiene un anillo fibroso. El núcleo está compuesto generalmente un buen porcentaje de agua, ¿no? Ese núcleo fibroso está formado por anillos, fibrosos, valga la redundancia, y llega a una edad avanzada que naturalmente el disco se deshidrata. No sé si vieron a veces personas que capaz que ustedes la conocieron en una edad un poco más jóvenes, que tienen una estatura elevada, y después van llegando, ¿no? Ya casi entrando a la ancianidad, como que bajan de estatura. Bueno, imagínense toda la columna vertebral, todos los discos que hay, se deshidratan, unos en menor porcentaje que otros, pero hay una ligera deshidratación. Y hace que se reduzca en centímetros la altura, no en algo exagerado. Que una persona de 1,80 m pase a tener 1,60 m, no. Pero generalmente pasa. Bueno, y esto, el núcleo pulposo, es cuando hay una patología, ¿no es cierto? Las famosas hernias de disco, es el que se traslada, digamos así, hacia la parte posterior, generalmente, ¿no? Ahora vamos a ver, tengo acá acá tenemos, miren cómo estamos viendo la parte posterior, está la apófisis espinosa, la apófisis transversa y el disco intervertebral. ¿Qué pasa? Está la hernia. Se van rompiendo los anillos fibrosos y este núcleo, obviamente, hace un movimiento de traslación. Rompe el anillo fibroso y hace una compresión en el nervio raquídeo, en la raíz de un nervio que sale de la médula. Muchas veces las hernias son, en la mayoría de los casos, son lumbares, son entre la cuarta, quinta lumbar.
Y mucha gente tiene problemas a nivel de lo que es ciático. Es una de las causas de la famosa lumbosatalgia, una de las causas importantes. Obviamente que esto es con tratamiento kinefisiátrico o, en su efecto, quirúrgico. Bueno, después estamos viendo el disco intervertebral, el núcleo pulposo y los diferentes ligamentos que sostienen y unen a la articulación de las vértebras. Ligamento longitudinal anterior, el posterior, ligamento amarillo. Acá estarían los agujeros de conjunción, donde salen las raíces nerviosas. Miren, la médula espinal, acá está. Y cuando este núcleo pulposo se desplaza y hace compresión en un nervio raquídeo, raíz de otro nervio o de un plexo, trae complicaciones funcionales. Dolor. Por eso la salud de la columna vertebral es muy importante. Bueno, tenemos la caja torácica. Acá vemos que hay cartílagos costales, costillas le dicen cartílagos costales, que se unen directamente con el esternón, otros no, lo hacen por medio de un cartílago común, como estas vértebras. Otras vértebras no tienen, como el cartílago 12, que le dicen las costillas flotantes, falsas costillas. Esto, por ejemplo, tiene protección de todo lo que es pulmones, corazón. Acá tenemos el esternón. Este es el manubrio del esternón. Este es el cuerpo, es un hueso plano. Y acá la apófisis sifoides, que vieron que está donde está la boca, el estómago, vieron cuando se golpean, que es un dolor impresionante. También acá está un plexo, que cuando se inflama, creo que es el plexo solar, se llama, que produce un dolor bastante, una cadena ganglionar, produce un dolor bastante molesto, bastante agudo, que hay pacientes, por ejemplo, que tienen que estar en la cama de costado y en posición fetal, acurrucado, porque el dolor es bastante agudo, bastante molesto, ¿no es cierto? Bueno, este sería el esternón, obviamente, que sirve de protección a todo lo que es a los órganos vitales, principalmente el corazón. Pulmones, también hígado, vaso, parte de lo que es el estómago. Acá se insertaría, ¿no?, esta parte, el diafragma, que es un músculo importante tanto para la expiración como la expiración. Bueno, acá, para tomar de referencias, por ejemplo, donde están las costillas, las vértebras. Acá, por ejemplo, en la cresta ilíaca sabemos que está la quinta lumbar. La séptima dorsal estaría a nivel del ángulo inferior de la escápula. La tercera dorsal en el ángulo superior. La séptima cervical, ustedes se van a notar, es muy prominente casi al terminar el cuello, van a notar la diferencia, ¿no? Después, bueno, acá las costillas, ¿no?, que hay dos flotantes, que no tienen articulación con el esternón, como las otras. Hay unas que son las verdaderas, de la primera a la séptima, se articulan directamente, y otras que son las falsas costillas, la 8, 9 y 10, que con un cartílago común que estamos mirando recién. Pues las otras que están sueltitas, no se articulan.
Bueno, ahora este muchacho nos está indicando que vamos a clavícula, escápula y húmero. Acá tenemos la escápula u omóplato, la cavidad glenoidea, donde se articula el húmero. Si vemos la parte interna, la apófisis coracoide, donde se inserta uno de los tendones del bíceps, el acromion, que muchas veces hay una lesión importante con su articulación con la clavícula. Están los bordes, los ángulos. Vieron que la espina que termina en el acromion, que divide en fosa supraescapular y fosa infraescapular, y acá tenemos en la parte interna, que no está dividida por la espina, obviamente, la fosa subescapular, donde se insertaría el músculo del mismo nombre. Acá estábamos viendo en el borde medial que se insertaba el redondo menor, que junto con el supra, el infraespinoso y el subescapular forman el manguito rotador. ¿Se acuerdan? Que lo habíamos dicho en el video anterior. Bueno, acá está la clavícula, la vista superior, la vista inferior, está la clavícula. Acá se inserta con el esternón, estábamos viéndolo recién, cuando hablamos de la parrilla costal, la extremidad acromial, que se inserta con el acromion del omóplato. Después el húmero, hueso largo. Fíjense, la corredera bicipital, ¿se acuerdan que hablábamos que en estos tubérculos se insertaban los músculos que forman el tendón de los músculos que forma, los tendones, perdón, de los músculos que forman el manguito rotador, su cuello quirúrgico, en la cabeza del húmero. Después, por ejemplo, acá tenemos el epicóndilo o epitróclea. Epitróclea se llama por el tipo de articulación que forma con el cúbito. Y epicóndilo, por la articulación que forma con el radio. Acá se acuerdan que habíamos hablado la otra vez que en el epicóndilo lateral o externo, para no confundirnos, se insertaban los tendones de los músculos extensores de la mano, extensores de la muñeca, y cuando se inflamaba esta zona producía la famosa epicondilitis o el codo de tenista. Y acá también había una, cuando los flexores de la mano de la muñeca se insertan todos acá, o músculos epitrocleares, y la inflamación de esta zona produce una epicondilitis interna, o se le dice codo de golfista. Bueno, acá vemos la parte lateral, estamos viendo la parte de afuera, el epicóndilo, la fosa radial, surco del nervio radial, por donde pasa uno de los nervios que va a darle inervación motora y sensitiva a los miembros superiores. La B deltoidea, otro reparo anatómico, donde se inserta obviamente el deltoides. Acá en la corredera bicipital, acordémonos que también se insertaba el dorsal ancho, ¿se acuerdan que habíamos hablado del músculo ese? Y también el pectoral. Que mucha gente va a decir, che, me duele el bíceps, tendón del bíceps, y no. Le hacen un tipo de maniobras, por ejemplo, le hacen que doble el brazo y haga como si tuviera una mancuerna y ustedes le hacen una ligera presión en la muñeca, y si no es, bueno, obviamente ya es problema del tendón del pectoral mayor,
que obviamente se estresa y sufre una inflamación en carga. Bueno, acá está el extremo distal del húmero, ¿eh? Ya habíamos visto la parte de la cabeza y cuello quirúrgico, estamos viendo el epicóndilo lateral, ¿eh? El epicóndilo medial, ¿eh? Acá está una vista inferior, acá está una vista posterior, la fosa olecraniana, donde ahí el olecrano, ¿eh? Hace tope. Si no, si no tendría una hiperextensión, pero terrible. Bueno, en esa fosa, ahí el olecrano hace tope, como que ahí cuando se extiende el codo, ahí ingresaría, ¿no?, el olecrano del cúbito. ¿Vieron? Acá está el olecrano. Vieron que acá tiene una escotadura que va a la tróclea, a la parte del húmero, una apófisis, cononoides, la escotadura radial, la apófisis estiloides, que es donde se articularía con los huesos de la mano, ¿eh? El cuerpo del cúbito. Estos son los músculos del antebrazo. Ahora el radio, la tuberosidad, donde se inserta el bíceps, ¿eh? La cabeza, que es un tipo de... tiene una forma cóncava, donde viene el epicóndilo del húmero, el epicóndilo externo del húmero, la hipófisis estiloide radial, que también se inserta con la muñeca, los huesos de la mano, ¿eh? Acá estamos viendo los huesos, pisiforme, vamos, acá se ve un poquito mejor, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Este huesito es como si fuera una lenteja, tamaño de una lenteja. Después la segunda fila, trapecio, trapezoide, hueso grande, ganchoso, ¿eh? Y estamos viendo ya vimos los huesos del metacarpo, los huesos metacarpianos, ¿eh? Sería el meñique, el anular, el mayor, el índice y el pulgar, ¿eh? Estos son los huesos de la mano. Y acá estaría la articulación con cúbito y radio. Acá estarían las apófisis estiloides, que es lo que formaría la articulación de la muñeca. Bueno, vamos a hablar un poquito de las articulaciones, ¿eh? La articulación externo-clavicular, la acromioclavicular. Van a haber lesiones que se producen a veces por caídas, por golpes. Cuando se produce una distensión del ligamento, a veces se rompe. Esto ligeramente se eleva y haría las veces de tecla. Por eso el hombro queda en una manera que los traumatólogos lo revisan y presionan la parte esta de la clavícula. Obviamente que no tendría que estar sola, sin articularse con el olecrano. Y eso le llaman signo de la tecla. Acá está la articulación escapulohumeral, ¿eh? Que son las articulaciones generalmente que más sufren patologías por golpes, accidentes, mismo también puede ser por el tiempo, por el extremo uso, ¿eh? Acá están las clasificaciones de cada articulación. Después la escápula humeral, que es una hermatrosis, superficie esférica,
Fíjense que tiene todos los movimientos, tiene rotación, tiene flexión, extensión, todos los movimientos. El complejo articular del codo, que sirve para la flexoextensión. Acá está. Cúbito radio y el húmero, con sus superficies articulares correspondientes, es el cóndilo y la tróquea. Lo que habíamos hablado al principio, la articulación superior entre cúbito y radio es una trocoide. Acá estamos viendo una articulación de cúbito y húmero condilia, perdón, radio y cúbito, condilia, y cúbito y húmero, tróclea. Tipo polea, como habíamos dicho, como la de la rodilla. Bueno, vamos pasando al anillo pelviano. El anillo pelviano o cintura pélvica formada por el sacro y coxis. Acá se dan cuenta que tenemos los agujeros de conjunción, donde salen las raíces de los nervios, ¿no? Las raíces medulares, el coxis. Fíjense que son soldados, no tienen ni discos intervertebrales. Después los huesos coxales, o huesos ilíacos, la cresta ilíaca, el acetábulo, o cavidad cotiloidea, donde se articula el húmero, la rama pubiana ascendente. Acá vemos otro, vista de perfil externo, que dicen escotadura ciática, porque por ahí pasaría el nervio ciático. La espina ilíaca anterosuperior, donde se inserta el músculo, el tendón del músculo cuádriceps, el sartorio. Acá se insertaría el tendón de la fascia lata. ¿Se acuerdan que es el músculo que va por todo el costado del muslo? Acá es la zona de inserción de los aductores y recto interno. Acá el isquion, donde se insertarían los músculos posteriores o los isquiosurales. Después está un perfil interno. Se ven que no se ve el acetábulo articular. Sería la superficie articular del hueso ilíaco con el sacro. Y diferentes accidentes o reparos anatómicos, el agujero obturador. Y ahora una cosita que pasé sin querer. Ustedes fíjense que acá dice pelvis masculina y pelvis femenina, las diferencias. Obviamente, ustedes fíjense el anillo. Esto es el canal de parto. Obviamente, la mujer va a estar más ancho. Y la pelvis va a tener cierta movilidad. No va a ser algo fijo. Las señoras que fueron mamá me van a saber entender. Que imagínense que eso fuera fijo, ya sería una cosa de locos. Bueno, el hueso sacro, los forámenes sacros, agujero de conjunción, el coxis. El coxis son 5 vértebras soldadas, que muchos es conocido en casa como el huesito dulce. Acá está el fémur, la diáfisis o cuerpo,
de epífisis o extremos, tanto proximal como distal. Fíjense la curvatura que tiene, a diferencia del húmero. Esta curvatura es para primero, por la arquitectura, porque es un hueso de los miembros inferiores que resisten todo el peso del cuerpo. Y es más, también para que pueda soportar la masa muscular que es el cuádriceps y todos los músculos que pasan, por ejemplo, el sartorio, el trabajo, la presión, el peso. Por eso tiene esa forma tan curva. Después fíjense acá, este ángulo del cuello quirúrgico también tiene un significado anatómico en la articulación de la cadera. Creo que hay una diapositiva que lo muestra bien. Es el hueso, fíjense, el extremo distal. Acá están los famosos cóndilos, que se articularían en la meseta tibial de la tibia. Valga la redundancia. Bueno, ¿se acuerdan que cuando decimos de la camilla, que tiene que llegar al trocánter mayor, que siempre digo, tóquense en el trocánter mayor? Bueno, ese es el trocánter mayor, este es el cuello, el trocánter menor. Acá el trocánter menor se van a acordar porque el único músculo que se inserta en ese trocánter, el único es el psoas ilíaco, el único músculo que se inserta es la cabeza femoral, los cóndilos, acá la zona donde hace articulación con la rótula y la tibia. Acá vemos la cara posterior, la línea intercondílea, donde está el cóndilo trocánter mayor, trocánter menor, el cuello quirúrgico, la cabeza del fémur, la línea áspera, donde se insertan varios músculos. Por ejemplo, está la inserción del crural, que es el músculo que forma parte del cuádriceps, pero no se ve porque es muy profundo. También los aductores, salvo el aductor mayor, que se insertaría acá donde este accidente anatómico, vamos a decir, que es una tuberosidad, una pequeña tuberosidad para que el músculo se inserte. Bueno, acá tenemos la línea pectínea, la cabeza del húmero, perdón, del fémur, perdón, el error, grave error, trocánter mayor, trocánter menor. Y acá dice fosita del ligamento redondo. ¿Esta fosita del ligamento redondo? Bueno, el ligamento redondo lo tenemos hasta los 2 años. Es un ligamento que une el hueso, ¿no es cierto? El fémur, perdón, si me equivoqué anteriormente, vuelvo a pedir disculpas, con la cavidad cotiloidea del hueso ilíaco. Es un refuerzo de la articulación. Después, a partir de los 2 años, va desapareciendo y queda solamente el bosquejo, la fosita, donde se insertaba este ligamento. Bueno, acá vieron que yo le hablé del tubérculo del aductor. Bueno, acá se inserta el tubérculo del aductor mayor. Después acá, en esta zona, hay un
en esta zona se insertaría el ligamento proximal de los dos gemelos, tanto el externo como el interno. Acá seguimos viendo la parte superior, acá el extremo proximal, acá el extremo distal. Ahora vamos a la rótula, la famosa tapita. Acá tenemos el borde superior, el vértice. Acá donde iría el ligamento y el tendón rotuliano para sentarse en la tuberosidad anterior de la tibia. Generalmente acá hay unos ligamentos que hacen que de manera de contención, para que esto no se salga de su caudal anatómico normal, ¿no? ¿Vieron cuando hay una luxación de rótula? Hay personas que, por ejemplo, se les desvía continuamente, tienen pequeñas luxaciones. Eso es por una debilidad de los ligamentos o también del tendón rotuliano y del cuádriceps, obviamente. Esto iría en la articulación de la rodilla. Ayudaría a esa polea que forma la articulación de la rodilla. Bueno, acá vemos el extremo proximal de la tibia y peroné. Estamos viendo su lado lateral o externo, y este sería el lateral interno. Bueno, acá vemos la meseta, los cóndilos mediales. En estas eminencias que están acá se insertarían los ligamentos cruzados anterior y posterior. Acá irían los cóndilos de la rodilla. Acá los meniscos. Esta tuberosidad anterior es donde se inserta el tendón del cuádriceps. Acá estaría, en esta zona, la inserción del semitendinoso recto interno y sartorio, donde estaría la famosa patita de ganso. Porque los tres músculos, las tres inserciones, forman como si fuera la huella que deja este simpático bichito. Ahora vemos una vista posterior. De lo que es la tibia y peroné. Después el extremo distal, los maleolos, el maleolo externo, el maleolo interno. Fíjense el tamaño, ¿no? Un poquito más grande. Y esto sería la anatomía de superficie. Esto sería la articulación del tobillo. Los huesos del pie, el calcáneo, el astrágalo, que vendría a ser lo que forma la articulación del tobillo, tibio peronea calcánea. Estamos viendo una vista exterior, vista lateral. Esta sería el dedo meñique. Está en una tuberosidad, los diferentes huesos que hay que forman el tarso. Acá el calcáneo, fíjense que a veces, vieron que tiene la terminación, a veces van a ver en las radiografías que tiene como si fuera una puntita, un aguijón. Ese es el famoso espolón calcáneo que tanto vuelve loco a las personas de dolor, y obviamente tienen que verlo con un traumatólogo. La falange de los dedos, las cuñas. Este hueso, el astrágalo, cuando hay un problema de pie plano, sale de su posición, digamos, normal, o sea, descendería.
Y eso es lo que produce la falta de arco, ¿no? Y obviamente la mala base de apoyo. Acá vemos una vista superior o dorsal, el empeine, vamos a decir así, los diferentes huesos, el cuboide, el navicular, los huesos cuneiformes. Muchas veces estos huesos sufren fracturas por estrés, ¿eh? Por sobreentrenamiento o una caída, pero generalmente se ve mucho en deporte. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la articulación de la rodilla. ¿Eh? Acá tenemos el ligamento lateral externo, que yo los invito a que si quieren tocarlo, pongan el tobillo, están sentados, se cruzan de piernas con el tobillo arriba de la rodilla y van a ver como si fuera un espagueti, un huesito, perdón, como si fuera un espagueti, una cosa así. Bueno, ese es el ligamento interno. Acá estamos viendo los meniscos, la rótula, y acá estamos viendo el ligamento colateral interno. Aquí vemos la rótula, los meniscos, el ligamento cruzado anterior que forma parte de la articulación de la rodilla. ¿Eh? De la articulación de la rodilla. No nos olvidemos que aparte de estos ligamentos también hay una cápsula articular que cubre toda la rodilla, que esa cápsula articular la protege. ¿Mm? También tenemos el cartílago, los cartílagos que protegen las extremidades articulares de los huesos, como si fuera una almohadilla, algo que evita el desgaste. ¿Eh? Cuando ya hay un problema, una patología ya de huesos, ya se va desgastando una artrosis, se va desgastando lo que es el cartílago. Y ahí cuando produce ese roce, ese dolor, por más que haya líquido intersticial, ¿no? En la cápsula, líquido sinovial, ya falta el cartílago, igual duele. No. Falta algo para completar el completo funcionamiento de la articulación. Bueno, acá estamos viendo los meniscos, el externo. Fíjense ustedes, tiene una forma de C. El menisco interno, un poquito más cerrado. Entre ellos hay un ligamento transverso, que hace que estén firmes, no se muevan ni para un lado ni para el otro. Como ya les dije, sirve de cuña para que esta articulación, las superficies articulares encajen bien, vamos a decir. Cuando hay una patología, obviamente, de menisco, la articulación sufre una parte de dolores, se traba la articulación, no realiza su completo movimiento ni de extensión ni de flexión. Bueno, la articulación que estamos viendo del tobillo, tibio, peroneo, astragalina, tibia, peroneo, astragalina, el astrágalo, es una forma troclear, tipo polea. Hace flexo, extensión. La artrosis, movible. Después tenemos los ligamentos del tobillo y del pie. Bueno, no es que hay que sabérselos todo de memoria, pero chicos, estos ligamentos, este ligamento
es el que más se lesiona en los esguinces. El peroneo astragalino anterior es el que más se lesiona. Y hasta incluso llega a romperse. Estos son los ligamentos afectados, el peroneo astragalino anterior, posterior, perdón, y el peroneo calcáneo, esos son los que más se lesionan. ¿Eh? Los que más se lesionan en un esguince de tobillo, en un esguince producido por una inversión que ahora vamos a ver en el movimiento. Y esta parte interna son los ligamentos deltoides, se llaman así. Está el peroneo astragalino posterior, peroneo calcáneo, el peroneo astragalino, otro peroneo astragalino. Bueno, esos son los que más se lesionan en una en un esguince por eversión, que son el esguince interno que le dicen, que es muy poco que se produzca. Cuando se produce es bastante traumático, muy doloroso, más que el ligamento cuando se produce un esguince externo. Que ahora vamos a ver, bueno, la movilidad, obviamente, que es de flex, del tobillo. Por ejemplo, un esguince externo se produce cuando hay una inversión, este movimiento, hay un exceso, hay un exceso y se produce un entorse. Este es el clásico esguince, que obviamente yo le había dicho que el peroneo astragalino anterior, que estaría en esta zona, viendo la anatomía de superficie, es el que más se compromete en esa lesión, es el que más, ustedes apenas tocan, peguen un salto hasta el techo de la pobre persona que le pasó. Obviamente ustedes lo tienen que hacer es ponerle hielo. Y por eversión es el que menos se ve, pero es el más doloroso. Es el más doloroso. Y lleva un tiempo de recuperación importante. Esto es todo el sistema óseo con sus articulaciones. Y eso, alguna que otra patología que vamos a ver, o van a ver ustedes también en todo lo que es su trabajo como masajistas. No quería dejar de decirles que hay en este momento no tengo el gráfico para mostrarles, ¿no? El power, pero vieron la tuberosidad anterior, y que hablamos de la osificación. Bueno, a veces les cuento a modo de referencia, muchas veces hay una lesión que se llama de Osgood-Schlatter. Me costó un Perú, me costó más pronunciarlo que saber qué era. Bueno, yo les había hablado de la osificación. Eso para los que trabajan con chicos, debe haber algún profe en el auditorio, no me acuerdo quién era profe, o bueno, las mamás, los papás, o tíos que tengan un chico o una chica que haga un deporte. Generalmente pasa en jóvenes preadolescentes de 12 años, 14 años, 15. El músculo
el cuádriceps, se desarrolla un poquito más rápido por el esfuerzo, ¿no? la, la preparación física que realizan. Y en algunos chicos no llegó a la osificación al punto caramelo, como dicen, ¿no? Está en punto caramelo. ¿Qué pasa? Yo le había dicho que esa tuberosidad de la tibia, ahí, tuberosidad anterior, ahí va el tendón del cuádriceps. Bueno, ¿qué pasa? El tendón tiene el músculo fuerte. Y esa tuberosidad, esa parte del hueso, todavía no está bien osificada y se empieza a tirar. Claro, eso tiene que estar así, la tuberosidad. Mi antebrazo sería el tendón del cuádriceps. ¿Qué pasa? Eso empieza a tirar y hace esto con la tuberosidad. Los traumatólogos, cuando ven los rayos X, le dicen pico de tapir. ¿Vieron cómo el tapir, el bichito? Así se le... En vez de estar bien pegada esa tuberosidad como tiene que estar, se va partiendo. ¿Qué pasa? Si no se trata, puede haber una abulsión. O sea, ¿qué pasa? Tira, tira, tira y arranca el pedacito de tuberosidad. Bueno, a veces los chicos se quejan. Yo les cuento esto porque viene el caso, porque sé que hay muchos profes, vuelvo a repetir, o mamá, que a veces escucho que los niños, niñas practican un deporte, juegan al fútbol. Muchos se ven en varoncitos. Pero ¿qué pasa? Generalmente el traumatólogo, con buen criterio, le prohíbe todo lo que es el contacto, o sea, de impacto, o sea, cesa actividad, hielo, puede decir un tratamiento fisioterapéutico, kinesiológico. Yo lo he visto eso. Lo he visto en un pibe, en un club, en las inferiores, vino a ver al médico la primera, y le explicó el problema X que tuvo. Mirá, la mamá le dijo que tiene dolores, le mandó a sacar una placa, la observó y ahí vimos, me dio el médico, después me explicó qué era, ¿no? Aparte, lo voy a nombrar, el doctor D'Angelo, un profesional, pero excelente, buen tipo, aprendí mucho, me enseñó mucho, no sé si aprendí mucho, pero me mostró, mira, Carlos, esto es así, así, Osgood Slater, tuve que anotarlo, después lo vi mientras estudiaba, bueno, más fácil decirle pico tapio. Pero bueno, pasó el tiempo, voy a trabajar un tiempito con las divisiones inferiores, venían los chicos a atenderse, y viene este muchacho, ya con 18 años tenía, decía Tarzán, ahora los pibes que hacen fútbol, la preparación, ¿no es cierto? Los profes deben saber que le hacen con sobrecarga, se ponen chumosudos. Y nos pusimos a hablar, y yo le digo, che, vos una vez, hace mucho viniste, hace 5 o 6 años, sí. Y le miré la zona, pero quedaste bien, sí, quedé bien, ¿no? Y tenía la tuberosidad esa, ¿no? De la tibia, un poquito más prominente, pero su vida deportiva, excelente. Ni tuvo problemas, que ahora sí va a tener tendón rotuliano, no. No, solamente que se le recomendó no realizar fútbol, caminata, capaz que sí, pero en esa edad los chicos decirle que no hagan nada es un problema, porque los chicos son muy inquietos, se mueven, obviamente, quieren hacer actividad física, salir, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es algo que le quería comentar. Lo mismo cuando les comento
de la articulación de la rodilla, del hombro, de la rótula, ¿eh? Que tiene sus ligamentos para mantenerla firme, ¿no es cierto? Para que no se esté luxando, ¿no es cierto? Porque no sé quién lo tuvo, quién vio una luxación que es muy dolorosa, muy traumática, se traba la rodilla, se tiene que recuperar. Este, También, obviamente, cuidar la salud postural de la columna vertebral. Muchas hernias de disco se producen por querer alzar pesos enormes y usar de palanca las pobres lumbares. No, busca otra persona que te ayude, flexionar las rodillas, no flexiones las lumbares o tires el cuerpo para adelante, sino tenés que hacer fuerza con las piernas. Así como, ¿viste? Los famosos cricket que levantan los autos, que se ponen ahí el pie y vale. Bueno, la fuerza se concentra en el apoyo. Mismo, por ejemplo, sí, mover las articulaciones, hacer un movimiento, es siempre mantener la salud, lo que es la columna, cuidarse, hacerse, tenés algún problema, algún dolor, hacete ver, ¿eh? O muchos dolores de espalda, bueno, anda a un traumatólogo o un especialista de espalda, que a veces hay, o de columna, o es una lordosis, siempre dicen, practica natación. Sí, vas a practicar años, vas a hacer un Mark Spitz, un Mark Phelps, un Meolans, vas a hacer lo mejor de lo mejor, pero vas a seguir teniendo la lordosis. Siempre eso tenés que ver con un profesional. Eso también recomendaciones para ustedes, que lo comenten. Otra cosa que les quería mostrar es que si vamos a ver el cuello del fémur, vieron que tiene una angulación. Tiene una angulación. Esta angulación es de 130 grados aproximadamente. Tiene una razón, porque el peso sobre la articulación y el cuello, digamos así, caerían de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Si esto tuviera un ángulo menor y un ángulo mayor de lo que tiene que tener, habría más posibilidad de que se fracture el cuello del fémur y obviamente traer problemas que son de, vamos a decir, público conocimiento, o sea, no, fractura de cadera, la persona está ahí, no se puede, está paralizada, está paralizada. Y otra cosa que quería mostrarles era lo siguiente, si se puede ver. Esta es la tuberosidad, que yo recién les hablé, que cuando hay problemas de osificación, al insertarse el tendón del cuádriceps, acá lo va tirando. Ustedes fíjense que no tiene ninguna marca, nada. Y creo que más acá se ve bien. Y acá también. Sería la tuberosidad. Y produce un corte acá.
en esta parte, y ahí es lo que yo le estaba hablando recién, que era el famoso piquito de tapir. ¿Eh? Eso a manera de comentario a lo que le dije, la angulación del fémur, porque a mí me pareció bastante interesante, porque vieron que generalmente hay mucho persona mayor, capaz que se le quebró, sí, bueno, llega un momento que se quiebra la cadera, y no por una caída. ¿No? Por eso son cosas que uno quería volcarles estas, no experiencias, porque no, yo obviamente no soy traumatólogo, pero que, que me fueron comentando, este, mismo siempre ya digo, la salud ósea, tanto de las articulaciones, lo que es la columna, es muy importante. Es muy importante, chicos, que tengan un buen cuidado, así como yo les digo, la posición de la espalda cuando van a hacer masajes. Otra cosita, que vieron la cápsula articular, que en este caso recubre una articulación, se dice cápsula sinovial. Tiene adentro un líquido lubricante, vamos a decir así, no es un SAE 40, es un líquido sinovial, se le dice. Claro. Esta es acá está la articulación, ¿no? Vamos a poner, y bueno, mis manos son la cápsula. Por dentro, esa cápsula tiene como está formada por unas células, que esas células se llaman sinoviocitos, que son los que producen el líquido sinovial. Hasta ahí vamos. Bueno, cuando ustedes se van moviendo, obviamente necesitan lubricarse la rodilla y se va segregando ese líquido. Ahora, ¿ustedes vieron cuando se les inflama la rodilla? Que dicen, tengo agua en la rodilla. No. Posiblemente tengan una lesión a nivel articular. Estoy hablando de la rodilla. ¿Qué pasa? La naturaleza, como es sabia, ¿qué hace? Inflama. Como diciéndote, Carlos, Viviana, Jorge, paremos un poquito, vamos a hacer reposo, nos hacemos ver, porque es así. Te avisa. Por eso hay inflamación. Mismo también la articulación del tobillo. El un esguince se inflama porque también es un mecanismo de defensa, vamos a decir así. Pensémoslo así. Que les dice, chicos, reposo, cuidado. Y bueno, cuando hay un trauma o una tracción forzosa de la cápsula, ¿no es cierto? En este caso de la articulación, los traumatólogos dicen que hay como que estos sinoviocitos trabajan un poquito más, se le un poquito más de líquido. Caso contrario, que no lo hagan, ahí sí es otra patología, ¿no es cierto? Ahí no habría buena lubricación de la articulación, se produciría un desgaste. Así que de patologías de rodilla hay para hablar, como la fractura, ¿no? La ruptura de los meniscos, que son lesiones muy comunes que van a haber. En toda actividad de la vida se produce. Problemas de hombro, de articulación de hombro. No hace falta que sea ni pesista, ni juega al vóley, ni juega al básquet. Siempre hay una persona que tiene algún problema trabajando. Las actividades de la vida diaria. Por eso es lo importante, que cuidemos bien nuestro físico, tengamos buena salud, más ahora con esto del corona, nos cuidemos, nos empecemos a querer un poquito más, nos cuidemos, porque cuerpo hay uno solo. Y cuidemos nuestra salud, nuestras articulaciones. Así que bueno, chicos, disculpen si hice un poquito más largo de lo posible. Me gusta hablar de estos temas para que ustedes conozcan,
Cualquier duda, por favor, anótenla y el lunes, después de hacer el TP, lo comentamos. Chicos, nuevamente, muchas gracias por estar ahí. Disculpen si me alargué, pero quería que con esta sencilla explicación redondeemos bien este tema, nos quede bien en claro, porque yo también aprendo con ustedes, obviamente. Cualquier imperfección, pido las disculpas del caso. Bueno, les mando un abrazo grande, que tengan un feliz Día del Trabajador, todos, y nos vemos muy pronto. Dios los bendiga.